Hoy es lunes 29 de mayo de 2023. En la jornada matutina, en nuestro consuetudinario programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, llegamos a la emisión 339, un hecho más de los tantos y tantos que están todavía por contar y los que ya se han contado de lo sucedido con la agresión comunista y narcoterrorista de los brazos armados del partido marxista-leninista por medio de, en este caso, de las FARC. Y es la baja en combate del criminal, narcotraficante, terrorista, Marco Aurelio Buendía, o alias Marco Aurelio Buendía, del bloque oriental de las FARC en los límites de los municipios de Topaipí y El Peñón, en la parte noroccidental de Cundinamarca. Este sujeto cayó como producto de la famosa Operación Libertad 1, comandada por el general Reinaldo Castellanos Trujillo, a la época comandante de la Quinta División, y realizada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido al mando del general Alonso Ortiz Rodríguez. Y en la parte operativa, ya sobre el terreno, unidades de la Brigada Móvil número 3, Batallón de Contraguerrilla 53, que era el mismo batallón que hace exactamente 2 semanas vimos aquí en este programa, fue víctima o fue blanco de una emboscada atroz en el municipio del Dorado Meta. Y uno de los que había planeado esa cazabomba en el Dorado Meta había sido precisamente ese terrorista Marco Aurelio Buendía. Fue un golpe trascendental porque para la época las FARC habían planeado instalar en el noroccidente de Cundinamarca, o todo el occidente de Cundinamarca, una estructura criminal denominada el Comando Conjunto de Occidente en Cundinamarca, cuyo objetivo final era rodear y lo que ellos llamaban en su jerga subversiva, anillar la capital de la República para avanzar hacia la insurrección generalizada. Fue el primer gran golpe trascendental durante el periodo de la seguridad democrática y por eso tiene tanta importancia en lo que estamos haciendo de la reconstrucción de la memoria histórica y traerle a los jóvenes que para ese momento aún no habían nacido, porque esto ocurrió en 2003, estamos en 2023, hay jóvenes que el año pasado tenían 18 años, no habían nacido para la época, nacieron en el 2004 y desconocen todas estas acciones criminales de las FARC y sin embargo votan por Petro, que es otro sujeto con unos antecedentes delincuenciales similares a estos criminales. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Desde mediados del siglo XX, el Partido Comunista Colombiano y su brazo armado de las FARC se asentaron en diferentes regiones de Colombia, desatando una barbarie que acumula miles de acciones criminales contra los colombianos. Violencia que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cruenta acción criminal, porque se han tipificado varias oleadas de criminalidad comunista, siempre justificadas con mentiras por sus gestores, y en los últimos años enfatizada en zonas urbanas del país. Podemos ver y escuchar el video institucional con el que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes del departamento de Cundinamarca, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista, y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales, incluido el Foro de Sao Paulo y otras organizaciones gubernamentales.
¿cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles de los municipios de Topaipí y El Peñón, ubicados en el hermoso y estratégico departamento de Cundinamarca, durante varias décadas asediado por el narcoterrorismo comunista de las FARC? Bueno, hermoso y estratégico es completamente cierto. Hermoso porque tiene unos paisajes increíbles, mucha riqueza agrícola, mucha tierra de cordillera, muchos ríos y mucha gente trabajadora. Es un departamento que además cuenta en el centro de su geografía con el municipio de Bogotá, capital de la República, y que se extiende casi toda su geografía sobre la cordillera oriental y forma el valle del Magdalena al occidente para iniciar el Magdalena medio, y al oriente desciende a los llanos orientales, iniciando la gran extensión de la Amazonía, de la Orinoquía colombiana, con dirección hacia Venezuela. Como vemos, todo el 70-80% del territorio es montañoso. Después de los farallones de Medina al oriente, tiene un descenso brusco hacia el llano oriental y se convierte ya en territorio de llano, esto sería el Piedemonte, muy irrigado por aguas en todo su espacio geográfico. Y está dividido en varias provincias, y en los municipios del Peñol y Topaipí quedan sobre la provincia de Río Negro, que está al noroccidente, inclusive se puede considerar más al norte del departamento. En el occidente está la región del Bajo Magdalena. Bueno, mirando ya el municipio de Topaipí, no es tan grande, está ubicado en el norte del departamento y limita por el norte del mismo con el municipio de Yacopí, de larga historia de infiltración comunista, habida cuenta que desde los años 30 el Partido Comunista construyó una serie de estructuras en la región, y posteriormente las familias Brausín y Marroquín se caracterizaron por ser como el epicentro de reclutamiento de terroristas para multiplicar las FARC. Muchos campesinos de la región, además venidos de Boyacá y Santander, se fueron asentando en Yacopí con la cuarta cuadrilla de las FARC, muy conocida en la historia del crimen, porque se encargó de desdoblar de ahí la 12, la 24 y otras cuadrillas sobre el Magdalena Medio y sobre los departamentos de Cundinamarca, Santander y Boyacá. Por el occidente limita con el municipio de La Palma, un municipio muy panelero, muy agrícola, muy tranquilo, pero afectado colateralmente por toda esa violencia. Al sur, con el municipio del Peñón, municipio esencialmente agrícola, campesino, de vocación muy trabajadora. Y al oriente, con el municipio de Paine, suroriente con el municipio de Villa Gómez, y al sur, con el municipio de Pacho, ampliamente afectado por las redes del narcotráfico que instaló allí Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, desde finales de los 70, y con una cultura bastante compleja de violencia en algunos sectores de este municipio. Entonces, Topaipí estaba en el centro de toda esa región, a expensas de la acción criminal de las FARC, que venían creciendo de manera geométrica y matemática. Y aquí vemos unas fotos, el área central del municipio, en la parte baja de la cordillera, que cada vez que avanza más hacia el occidente va descendiendo al valle del Río Grande de la Magdalena. Aquí vemos que si es al contrario, si se avanza hacia el oriente, es una zona bastante quebrada, con una vegetación rala, no es tan alta, pero que en la profundidad tiene la dificultad de el cielo permanentemente tapado. Entonces eso dificulta las operaciones aéreas, llueve mucho. Es una zona de un suelo bastante especial, en alguna parte rocoso y medio cascajoso, pero fácil de
de producir derrumbes, como lo vemos aquí, parece como una zona de carbón, la piedra es negra, por eso hay un río que llama el Río Negro, que es el que le da nombre a la región. Y vemos que la vegetación no es tan alta y tiene una similitud como de vegetación del piedemonte llanero al otro lado de la cordillera, cuando desciende hacia los llanos, con alguna especie de selva primaria. Y vemos que cada sector requiere este tipo de pontones para los cruces donde la carretera es muy difícil, que es como este trecho, y para esa época pues las trochas muy mal mantenidas, y los campesinos del poblado, del centro del poblado a Bogotá, 2 horas y media en vehículo, pero los campesinos todavía viviendo en algunas regiones como si estuvieran en la época de Mahoma. Eso pues es parte de la dificultad que tiene la seguridad en nuestro país, a pesar de que Cundinamarca es uno de los departamentos con mejor red de vías en Colombia. Entonces, a grandes rasgos nos ubicamos en ese territorio, en ese terreno, donde las FARC encontraron un espacio para asentarse y continuar con el proyecto de avanzar hacia la toma del poder, anillando a Bogotá. ¿Quién era Arturo Osorio Velázquez, alias Marco Aurelio Buendía, y cuáles eran las estructuras que bajo su dirección criminal del Mono Jojoy integraban el bloque oriental de la FARC? Bueno, pues esta foto es tomada después de la baja de este bandido. Hay algunos soldados de la unidad que lo dieron de baja. Y aquí está el general Ortiz Rodríguez, que fue comandante de la operación. Eso significa la importancia de este delincuente. Era un hombre que había entrado a las FARC en lo que llaman ellos la tercera generación fariana. Ubiquémonos en el tiempo. Primera generación fariana son Tiro Fijo, Jacobo Arenas, Ocelo, Guaracas y los demás fundadores de las FARC. Y en el año 64 con Marquetalia, luego con la primera conferencia del Bloque Sur. Esos son los fundadores de las FARC, son la primera generación. Luego viene la segunda generación, que es la de Alfonso Cano, Iván Márquez, el Mono Bojoy, Timochenko, que son los bandidos que entraron más o menos a principios y mediados de los 70 a las FARC. Y la tercera generación es la que ya entra en los años 80, de la década de los 80, donde están todos los cabecillas que hemos oído nombrar: Romaña, Walter Mendoza, Marco Aurelio Buendía, Conrado, Miller Perdomo, casi todos dados de baja en combate posteriormente o muertos en vendetta entre ellos mismos, como el caso de Santrich, que son una generación que incorpora la Juventud Comunista, el Partido Comunista y las FARC en las zonas que han trabajado mucho con la construcción del movimiento subversivo clandestino. Y Marco Aurelio Buendía rápidamente subió dentro de los escalones, se destacó en los cursos que trajo Jacobo Arenas con lo que llamó los comandantes de compañía y comandantes de escuadra, y fue creciendo dentro de la FARC, posicionándose como uno de los bandidos de más capacidad criminal. Y desde el principio el Mono Jojoy le echó el ojo porque se dio cuenta que era una pieza clave. Entonces enviaron primero a Cundinamarca a uno que le decían Carvajal, por allá a finales de los 70 y comienzos de los 80 fue el primero que vino directamente del secretariado. Antes habían estado otros, como sabemos, en la cuarta cuadrilla, pero esos eran de primera y segunda generación. Estamos hablando ya de los de tercera generación, del Carvajal. Y ese Carvajal se les volteó y se pasó para el grupo de Gonzalo Rodríguez Gacha. Además le robó un poco de plata. Entonces fueron enviando a otros para que reconstruyeran eso hasta que el Mono Jojoy encontró el preciso, que era el tal Un Buen Día, a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Y este Buen Día, además de cometer múltiples crímenes, como el que ya había cometido en el Dorado Meta contra los soldados y otros, porque se movía por toda la región, o sea, no era que él estuviera quieto allí o que estuviera dedicado únicamente a Cundinamarca, sino que era una ficha clave del Mono Jojoy en todo el bloque oriental. Entonces participaba en muchas decisiones y fue el cerebro de múltiples secuestros. Era el jefe directo de Romaña en la
retenes en la vía al llano. Participó en la planeación y la dirección de la masacre de los soldados en Gutiérrez, Cundinamarca, que también lo vimos aquí comenzando este programa ya hace más de 2 años. Participó en los asaltos contra los municipios de Pasca y La Calera. Además, porque tenía otra característica. Con Pastor Alape inicialmente hicieron parte de la cuadrilla 52 de las FARC. Por eso era que el Mono Gogoy lo conocía también, ya lo ha tenido en varias actividades. Y fue uno de los que tan pronto se produjo la Operación Colombia contra Casa Verde y que las FARC ya habían preparado la zona aquí en Cundinamarca, trajo muchos bandidos a Caques, el páramo de Sumapaz y a Gutiérrez, Cundinamarca, a Fomeque, a Fosca, a UNI. O sea, era una ficha clave en el movimiento de las FARC. Y gran parte de los secuestros que han ocurrido en la región eran dirigidos por él. Tenía una red urbana fuerte en Bogotá con la que coordinaba los secuestros y las acciones. Inclusive fue uno de los enlaces para que la terrorista holandesa Tania Niemeyer primero hiciera acciones criminales en Bogotá y luego se replegara hacia la zona de distensión cuando se sintió que las autoridades le pisaban los talones. Entonces, como vemos, la historia de este delincuente es bastante larga y por eso esta foto, ahí de quienes participaron en la operación, es histórica porque resalta la tarea que estaba haciendo la 13ª Brigada. Eso es un contexto general de la operación. Claro, aquí no están todos los soldados, porque, como suele suceder, no salen en la foto los que no son, pero fueron los soldados del batallón 53 los que hicieron esa operación. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos de la muerte en combate con la Brigada Móvil número 3 del Ejército del narcotraficante y terrorista de las FARC, Carlos Arturo Osorio Velázquez, alias Marco Aurelio Buendía, en hechos ocurridos en octubre del 2003 en la zona rural de los límites entre los municipios de El Peñón y Topaipí, al noroccidente de Cundinamarca? Bueno, mi coronel, nos parece que el primer antecedente de eso es el crecimiento desmesurado del bloque oriental e inclusive cómo iba cooptando otras estructuras guerrilleras que no eran exactamente de su composición. Vemos aquí en la foto varias cuadrillas con varios cabecillas y, por ejemplo, la cuadrilla 25 era del Comando Conjunto Central, pero ya prácticamente la tenía Jojoy bajo su dirección, aumentándole la capacidad delictiva a esta estructura. Y Buendía tenía el control de muchos de estos grupos. Además lo conocían en todas estas cuadrillas porque era un bandido muy liso, muy cercano al Mono Gogoy, a Tiro Fijo, y se movía por todas estas cuadrillas y participaba en muchos actos criminales. Por ejemplo, estuvo en la toma Mitú, cuando secuestraron al coronel Mendieta, que después le dieron el grado de general en cautiverio. Estuvo en el asalto en uno de los asaltos a Miraflores, en Puerto Rico Meta. O sea, este bandido era como el enlace de todos estos, tenía mucha presencia y, como vemos, el crecimiento de las FARC con lo que pretendían, entre comillas, anillar a Bogotá, era cierto y tenía una gran cantidad de delincuentes, como vemos todos por la foto, más o menos de la misma edad y todos de la misma edad de Buendía, integrantes de lo que llama la segunda generación. Y ya hablando específicamente de lo que ocurrió, es que en la 8ª conferencia de las FARC, en el 93, se toma la decisión de avanzar frontalmente hacia Cundinamarca, ya que el plan estratégico que ha nacido en el 82 no se había desarrollado con lo que llamaron la campaña bolivariana para una nueva Colombia, en la cual habían previsto que en el 89 ya iban por la toma del poder. 93 refinan todo este proceso y deciden venirse con todo para Cundinamarca. Entonces, por eso ese periodo entre el 92, 93 y 2003 fue tan intenso en Cundinamarca y fue mucho lo que nos tocó a quienes estuvimos en servicio activo para la época, combatir a todos estos bandidos en el Meta, Guaviare, Cundinamarca y oriente del Tolima,
en muchas operaciones con los batallones de contraguerrillas, con la Sexta Brigada, la Tercera Brigada, las brigadas móviles, las fuerzas especiales. Fueron muchas las operaciones que yo cubrí. Entre tanto, había terminado hacía un año, más o menos, año y 5 meses, 4 meses, el show que ha montado Andrés Pastrana con las FARC en el Caguán. Estaba todavía en el imaginario de los colombianos la necesidad de sacar estos bandidos de las ciudades principales, porque ya era prácticamente imposible salir de Bogotá sin correr el riesgo de que los secuestraran las FARC en cualquier municipio cercano o en otras ciudades del país, y las pescas milagrosas del tal Romaña eran muy comunes en distintas regiones. Había una cantidad de acciones terroristas, tanto rurales como urbanas. Por los mismos días, ya lo notamos, llegó la terrorista holandesa Tania Niemeyer, y con el tornillo Losada cometieron muchos actos terroristas aquí en Bogotá, secuestros, extorsiones, y en todo Cundinamarca. Veíamos la semana pasada unos carros bomba en varios municipios, asesinatos de policías, secuestros de personas, ajusticiamiento, como llaman ellos, de personas civiles que no les colaboraban. Y también ya había habido unas bajas importantes que fueron las de Miller y las de Giovanni. Miller del 51 y Giovanni del 54 en operaciones de la 13ª Brigada, 5ª División. Se había incrementado para la época con un bandido de apellido Vargas, que era el instructor principal, el envío de pisasuaves y cursos de especialización, o bandidos con distintos cursos de especialización a Cundinamarca en unas compañías móviles que eran las que le daban más dinámica a la acción terrorista de las FARC en el departamento. Entre tanto, el conflicto se internacionalizaba en las fronteras. En Panamá, como la frontera con Panamá estaba muy intensa, la acción de la 5ª Cuadrilla y el bloque noroccidental de las FARC. En los límites con Ecuador y Perú, Raúl Reyes y Monte Trinidad y otros bandidos hacían fiestas gracias a la debilidad de carácter del señor Pastrana. La cuadrillas 62 tenía la misión de internacionalizarse por Perú y Brasil, y todo el oriente de Colombia dedicado o controlado por las FARC en temas de narcotráfico y minería ilegal, con contactos con brasileños, venezolanos y otros delincuentes de otros países. El anillamiento sobre Bogotá era extensivo y era cada vez más constante las acciones terroristas de las FARC en distintos puntos. Aquí cerquita a Bogotá habían bajado del vehículo al alcalde de Fusagasugá y lo asesinaron. Habían colocado un carro bomba en Cibaté, Cundinamarca, muy cerca de la escuela de policía, pero contra la población civil. Aquí en La Calera habían hecho ya un asalto terrorista y venían y secuestraban los fines de semana a quienes visitaban sus fincas y los llevaban para el Meta, y desde allá negociaban la liberación. Habían secuestrado al obispo de Zipaquirá, habían asesinado a los esposos alemanes Wickenbach, a la senadora Marta Catalina Daniels, y era común que ocurrieran acciones criminales en distintos municipios. En Girardot, Cundinamarca, explotaron un carro bomba. Mejor dicho, la lista es larga, y eso era parte del anillamiento a Bogotá, haciendo sentir que ya estaban muy cerca. Pero lo que más desató la operación Libertad fue el asesinato de unos agentes de policía sobre la vía Chinauta de la Policía Vial. Se desarrolló esa operación Libertad y venía en todo el proceso orientada a quitarle esa región a las FARC. Entonces es una operación que tenemos que analizarla quizás en varios programas, porque fueron muchas las acciones, mucho el sacrificio de nuestros soldados y muchos los golpes importantes que se le causaron a las FARC allí, hasta llegar al que se buscaba, que era el bandido Marco Aurelio Buendía, que era la figura visible y era quien estaba dirigiendo toda esta acción criminal por medio de las cuadrillas, que también contaban con bandidos muy lisos y muy hábiles para cometer esos delitos. Pero la Operación Libertad, y gracias al sacrificio de nuestras tropas, los bloquearon completamente
hasta eliminar de Cabecilla, sacar parcialmente a las FARC de Cundinamarca y producirle al Mono Ojoy uno de los más grandes reveses que tuvo en su vida. Pero las FARC, por su parte, no dejaban la presión, y como ya tenían en su poder a Ingrid Betancourt y a los contratistas estadounidenses y a varios militares y policías, entonces por medio de sus cómplices, tanto del Partido Comunista como de otros grupos, hacían una campaña insoportable de presión mediática para que se produjera el canje de los bandidos que estaban presos en las cárceles por los ciudadanos que estaban secuestrados por parte de las diferentes cuadrillas de las FARC. Una etapa muy difícil que, como les decimos, los jóvenes que hoy en día tienen 20 años no habían nacido, desconocen el sacrificio de nuestra gente, de nuestros soldados mejor, desconocen el drama que vivieron los colombianos, desconocen lo que es vivir bajo el terror comunista del asesinato, del crimen y del narcotráfico, y por eso votan por Petro y no saben quiénes son Timochenko y la mujer de tiro fijo, por poner dos, o el Tornillo Lozada, terrorista Pablo Catatumbo, por mencionar algunos de los criminales que ahora son honorables senadores de la República. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo los detalles de la maniobra militar que desencadenó la muerte en combate con la Brigada Móvil número 3 del narcotraficante y terrorista de las FARC, Carlos Arturo Osorio Velázquez, alias Marco Aurelio Buendía, en hechos ocurridos en octubre de 2003, zona rural, límites de los municipios de El Peñón y Topaipí, al noroccidente de Cundinamarca? Bueno, el periódico El Tiempo inicialmente contó una historia de una muchacha, una niña que, porque ese bandido, igual que todos los cabecillas, le fascinaba a las niñas para violarlas. Eso era y es y sigue siendo costumbre de los cabecillas de las FARC. Ya bandidos de 30, 40 años de edad, y siempre les gusta andar con, como llaman ellos, socias de caleta, compañeras sentimentales, niñas de 14, 15 años. Eso es costumbre entre los delincuentes. Y aquí pues cuentan la historia de una joven que fue reclutada en el Meta, en Guaviare, y que hizo un curso de terrorismo allá y que los fueron enviando en vehículos a Cundinamarca, vehículos comerciales, vehículos de transporte, y cómo llegó ella hasta Pacho, y ahí la enrolaron nuevamente las cuadrillas, y describe que este bandido era una persona rarísima. Era un tipo que tenía un buen nivel académico, leía muchísimo, además de eso, y que escuchaba mucha música georgiana. Inclusive en el Morral, cuando lo dieron de baja, le encontraron esos cassettes con música de esa georgiana, o disquetes. Era un tipo muy reservado, hablaba muy poco, se la pasaba hablando de espiritualidad y ser buenos ciudadanos, pero a la hora de cometer los crímenes se transformaba y era un asesino despiadado, era un criminal en serie. Como ya sabemos, fue uno de los que planeó y urdió la masacre de los soldados en el Dorado Meta, y aquí aparecía ante los bandidos como un moralista, pero luego se desdoblaba su personalidad en el momento de los crímenes. Un sujeto bastante raro. Luego cuentan más o menos que ya el 23 de octubre del año 2003, el grupo estaba ya muy cerrado y los fueron eliminando poco a poco, parecido un poco como lo que sucedió en la operación Anorí, que nos fueron reduciendo el espacio de maniobra de los bandidos hasta que finalmente los dieron de baja. Pero no fue fácil, no es como la gente se imagina que eso fue cazando patos. Los bandidos también causaron daños, colocaban campos minados, varios soldados fueron afectados por las minas quiebrapatas, por los tiradores emboscados que ponían. Y hubo muchos combates, pero el valor que tienen nuestros soldados, el temple para combatir, lo sacaron de su madriguera hasta que eliminaron la cuadrilla. Se descubrió también durante todo ese proceso por los que se iban entregando, el impacto era
grande por las capturas y las bajas, todas las tropelías que cometían, cómo los amarraban a los árboles, cómo los torturaban, y todos en su mayoría guerrilleros muy jóvenes, menores de edad inclusive. Entonces, es un cuadro general que hace el periódico El Tiempo de este caso. ¿Cómo describió el diario El País los hechos relacionados con la muerte en combate con la Brigada Móvil número 3 del Ejército del narcotraficante terrorista de la FARC, Carlos Arturo Osorio Velázquez, alias Marco Aurelio Buendía, en hechos ocurridos en octubre del 2003 en zona rural del límite entre los municipios del Peñón y Topaipí, al noroccidente de Cundinamarca? Bueno, aquí ya el periódico El País es como mucho más específico en lo que ocurrió en la operación, ¿no? Ya menciona que las tropas incautaron 9 fusiles, 33 proveedores, 800 proyectiles, granadas, minas, etcétera, en ese golpe, no en ese sector, porque en contexto en la operación Libertad 1 fueron muchas más los golpes. También relata que entre los bandidos dados de baja están Javier Gutiérrez Arias del Oso, que era muy cercano a Marco Aurelio y era otro bandido de la misma catadura, y el alias El Gato o Ismael, que eran los cabecillas de los frentes más cercanos. O sea, cayeron los 3 más notorios de esa región. Por ejemplo, el tal Oso era el responsable de secuestrar y asesinar en cautiverio a los esposos Bickenbach el mismo año en la bahía del Zumbe de La Palma, muy cerca, donde cayó Buendía. Y también tenía un prontuario grande de secuestros y asesinatos en Cundinamarca y Meta. Y este otro, el tal Gato, tenía un prontuario larguísimo de haber pertenecido a la escuadrilla séptima, que es la del narcotráfico, y que es muy cercana a la que tuvo secuestrados a los americanos y a Ingrid Betancourt. De la 42, que era la de tal Negro Antonio, que lo vimos la semana pasada aquí, y de la 51, que era la de Miller Perdomo, con el cual fueron muchas las acciones criminales que cometió en el oriente de Cundinamarca, y otra, una columna móvil o una compañía móvil llamada Manuela Beltrán, que era integrada toda por Pisas Suaves y habían cometido varios crímenes en la región de Cundinamarca. Entonces, como vemos, son 3 bandidos de la mayor importancia dados de baja allí, que lo resalta el periódico. Luego, también tiene unas declaraciones del general Castellanos y relata en términos generales que el tal Buendía era hombre de confianza de Jojoy y de Tiro Fijo, naturalmente. Entonces, en síntesis, nuestro reconocimiento total a los soldados que en ese momento lo entregaron todo, algunos de ellos entregaron hasta sus vidas o parte de sus cuerpos, porque Colombia hoy no esté en manos de los terroristas, porque como vemos por la calidad de los bandidos dados de baja, más la eliminación de las cuadrillas, esto iba en serio. Esto venía en serio y eran delincuentes que venían con todo a destruir a Colombia, pero teníamos unos soldados, como siempre los hemos tenido, muy valientes y muy capaces, que evitaron el crecimiento de estos terroristas en Cundinamarca. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo? Corrijo. ¿Cómo fueron descritos los mismos hechos por la cadena Caracol Radio después de la explicación aquí hablada con todos los soldados invitados? Pues, mi coronel, la cadena Caracol Radio publicó un audio que la interceptó la inteligencia militar a estos bandidos, en el cual el mono Jojoy estaba, como hablaba normalmente, a madrazos, regañando a los demás cabecillas que eso no podía ocurrir, que cómo era posible que hubieran dejado eliminar a 3, y sobre todo a Buendía, que era su as, pero que tenían que corregir un montón de errores y vengar. Y decía el mono Jojoy, en palabras más, palabras menos, y ojalá sean soldados profesionales para que les duela más. Pero ya la suerte estaba echada y las FARC habían perdido una batalla psicológica, y lo que hizo el mono Jojoy fue replegarlos, porque lo poco que le quedaba no lo podía dejar ahí, ya que la dinámica, el ímpetu de la ofensiva venía muy grande. No sé, mi coronel Alarcón, si ya están los invitados para pedirles que en este espacio nos cuenten brevemente cada uno su experiencia, porque es un hecho interesante. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel,
nos queda únicamente iPhone, porque al otro que estaba aquí se le cayó la señal, no sé. iPhone, por favor, adelante. Ya puedes participar. Puedes abrir tu micrófono, iPhone. Parece que salió momentáneamente de la reunión. Después se regresará. Entonces sigamos, mi coronel. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC en sucesos tan atroces, tales como el traslado de cientos de terroristas desde los departamentos del Meta y Guaviare hacia Cundinamarca con la intención de anillar a Bogotá? Al término formal de cada episodio de nuestra memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca de la baja en combate de la Brigada Móvil con la Brigada Móvil número 3 del Ejército del narcotraficante y terrorista de la FARC, Carlos Arturo Osorio Velázquez, alias Marco Aurelio Buendía, en hechos ocurridos el octubre del 2003 en zona rural del límite entre los municipios del Peñón y Topaipí al noroccidente de Cundinamarca? Bueno, Cundinamarca, como lo vemos por la ubicación geográfica y por la cercanía a la capital de la República, por la cantidad de vías de aproximación y de salida que hay desde el distrito capital, por la importancia agropecuaria, minera, turística, social, económica, política, cultural, y por lo sensible que es producir alguna acción de renombre, era el epicentro. Colombia estaba asediada por los terroristas. Eran muchas regiones al tiempo haciendo lo mismo, y un desgobierno que dejó a Andrés Pastrana en un estado de debilidad de la institución. Entonces son múltiples, pero muchísimas las acciones terroristas, como ustedes escucharon al comienzo del conversatorio, mencionamos algunas, pero esas no son ni la sombra de todo lo que ocurrió. Eso hubo masacres, secuestros, el plan Pistola de las FARC fue aterrador en todo el departamento.
todo enfocado a lo mismo, ¿no? Atacar la importancia estratégica de Cundinamarca, pero a la vez acometer muchísimos crímenes que hoy están en el olvido y por eso tenemos que estarlos recordando permanentemente para que la memoria histórica no se pierda. Era un terrorismo sostenido y sistemático que tenía como contexto una estrategia del terror en los diferentes municipios. Municipios completamente apacibles de campesinos, trabajadores, que se mira, por ejemplo, la cárcel de un municipio de esos y hay por ahí 1 o 2 ladrones de regallinas o algún borracho que le pegó con el machete a otro, pero de resto son municipios donde no pasa absolutamente nada malo. La gente es muy buena, gente trabajadora, gente alejada de toda esa violencia. Pero desde que llegaron las FARC a finales del siglo XX, comienzos del XXI, se dañaron esos municipios. Se aumentó el consumo de estupefacientes, se aumentó la cantidad de problemas con hechos de sangre, el reclutamiento de jóvenes, gente armada que no había estado nunca armada. Cambió la dinámica de esos municipios y tenía como propósito una estrategia de terror para multiplicar la violencia en torno a la capital de la República. Paralelamente con eso, había una tarea simultánea, que era mover el narcotráfico y promover, multiplicar los nexos internacionales para legitimar a las FARC, mientras las cuadrillas, dirigidas por Buendía, avanzaban sistemáticamente sobre Bogotá. Pero no eran solamente por el occidente, como vemos en este caso, ya lo hemos visto en otros episodios. Por el oriente de Bogotá también estaban la 51, 52, 53, 54, la 25, remanentes de la 17, gente que subía de la cuadrilla 40, de la cuadrilla 26, de la 27. O sea, era permanente el flujo de bandidos contra Bogotá y multiplicando la capacidad de acción criminal con los pisasuaves y otros delincuentes. Y desde luego el narcotráfico financiando todo eso y los nexos internacionales hablando de diálogos y de paz. Ese estratagema de la paz y el diálogo tiene como una articulación con los puntos anteriores en el sentido de que debemos entender que era un plan estratégico en pleno desarrollo. No era aislado, todo coordinado, todo dirigido, todo sistemáticamente desarrollado a partir de planes y verificación de que se cumplieran, porque hacían reuniones periódicas para verificarlo. Entonces, como son hechos de lesa humanidad, es lo que la JEP muy habilidosamente le ha sacado a las FARC de su responsabilidad, porque son genocidios prácticamente cuando se demuestra que son continuados contra determinados sectores de la población y en forma sistemática y planeada. Y eso el derecho internacional, el derecho penal internacional no lo perdona, pero con el pacto que hicieron con Santos, entonces lo lograron meter como que las FARC salen y dicen, reconocen y no pasa nada, pero nunca le suman una cosa con la otra, sino como si todo fuera ya hubiera ocurrido porque sí, y ellos se han inventado una palabrita, una palabreja muy manipuladora con el cuento de que son acciones colaterales relacionadas con el conflicto. Entonces, esos son, a grandes rasgos, 7 reflexiones muy generales que conducen a pensar que con la baja de Marco Aurelio Buendía, todo este entramado se les vino abajo y que las FARC no iban a ceder, sino que continuaron el terrorismo en otras partes e intentaron varias veces meter nuevamente cuadrillas a Cundinamarca. Y ahí vemos que recientemente la misma alcaldesa de Bogotá denunció que las FARC vienen nuevamente por el oriente con la cuadrilla 53 remozada, reconstruida y con la misma intención que tuvieron antes. Entonces, mi coronel González, el turno es suyo hoy para analizar este caso tan especial. Mi coronel, creo que tenemos ya en contacto al invitado para que nos pueda dar su testimonio, que se identifica como iPhone. Ah, bueno, mi coronel, claro que sí. Adelante. Ahí está desde hace rato, pero no abre el micrófono. Abra su micrófono, iPhone. Nos escucha, iPhones, para que abra su micrófono, por favor, para que nos dé su testimonio. No, parece que no nos está escuchando. Entonces, Parece que voy a seguir con el comentario del día de hoy.
Se titula La Gran Estafa. Ha sido tan largo el trasegar criminal de algunos de los cabecillas de las FARC que ha sido toda la vida de delincuentes profesionales, como la descrita en el día de hoy del terrorista Carlos Arturo Osorio Velázquez alias Marco Aurelio Buendía. Un largo prontuario que inició en su juventud en 1980 terminó en forma fatal y sin pena ni gloria en el 2003. Muchos jóvenes han sido engañados con las fantásticas ideas comunistas de las FARC, prometiéndoles un promisorio futuro de una vida llena de falsos horizontes de felicidad y heroísmo, como es el caso de Aureliano, que si hubiese sabido su triste fin y el actual de sus compinches, de seguro habría desistido a tiempo de su inútil sacrificio. Muchas de estas víctimas internas de las FARC, como lo han sido las bastantes jóvenes que ahora conforman el llamado Grupo Rosa Blanca, han sido producto del perverso adoctrinamiento de los pregoneros de las oscuras teorías del marxismo comunista, campo teórico donde han caído hasta sacerdotes católicos, como el jesuita Francisco de Rux y varios otros prelados. El terrorista alias Marco Aurelio Buendía sufrió una muerte prematura por pérdida del respaldo de sus mismos pandilleros. Por eso no logró dejar un legado de buenos resultados por haber tomado el camino equivocado. El igual que como le está sucediendo a sus compañeros que actualmente están aposentados en el Congreso, sin aportar nada a la sociedad, solo hacer dinero para sus bolsillos. Mientras que quienes fueron sus subalternos pasan necesidades, a pesar de haber creído en sus falsas promesas de un favorable futuro. Circunstancias que a los cabecillas, los que fueron a negociar a La Habana, les fue tan evidente que les pasaría, que una de las más importantes exigencias al gobierno fue la de que los dotaran de un poderoso esquema de seguridad personal, porque sabían los altos riesgos que correrían de por vida en su condición de desmovilizados. Paradójicamente, esquemas de seguridad a manos de sus mismos cuadrilleros por haberlos engañado y traicionado a todos con una supuesta noble causa, que tanto les prometieron pero que al final terminó siendo una inmensa mentira. Como lo son todas las ideas comunistas que tanto pregonan los ideólogos del socialismo y que dicen creer los cabecillas de víctimas de su propio invento y gran engaño. De igual forma rendimos honor al valor y al heroísmo de los soldados que participaron en la Operación Libertad, que dio fin al terrorismo del criminal bandolero Marco Aurelio Buendía. Muchas gracias, mi coronel. Sí, es un proceso largo que hicieron las FARC, pero que afortunadamente lo pudo cortar a tiempo la Brigada Móvil número 3, el Ejército Nacional, y hoy esta región pues goza de una relativa tranquilidad, pero la mancha está ahí y el riesgo de que vuelvan es permanente. Adelante, mi coronel Alarcón. El coronel, comentarios del Face y del Zoom. Eduardo Patiño dice: la seguridad democrática debe seguir como política de Estado. El problema es que llega un presidente nuevo y sustituye las políticas que son benéficas para él mismo. Es porque se ve el gobierno y el Estado como un todo. Se debe diferenciar las políticas de Estado con las políticas de gobierno. Las monarquías constitucionales sí separan dichas políticas. Mi comentario para hoy es el siguiente. Aprovecho este espacio para recabar, reiterar la necesidad de conocer nuestra propia historia y como Fundel, mediante programas diarios, muy a las 7:30 de la mañana, enteramos a todos mediante un análisis enriquecido con testimonios directos de quienes la vivieron. Esos soldados que de una u otra forma dieron su sudor y sangre, y algunos el sacrificio de vida, para que los demás del pueblo colombiano podamos vivir en las mejores condiciones, sin el tormento
de los grupos comunistas como las FARC. Esta invitación hace también relación a nuestra página web. Si nosotros no conocemos nuestra propia historia, seguramente vamos a volverla a vivir y de pronto con mayor crudeza y crueldad. Entonces, reunámonos en familia, reunamos los jóvenes de ellos que nunca vivieron esta situación para que mediante un análisis entre familia y amigos puedan entender lo que acabo de decir de vivir la historia de nuestro país. Muchas gracias, mi coronel. Es necesario, como usted dice, reconstruir la historia, mantenerla viva y reconocer el sacrificio de nuestros soldados en defensa de la institucionalidad y de Colombia. Y Vicencio. Como vemos, este año, el año 2003, y lo tenemos en las reflexiones, ese era el anillar a Bogotá, pero mediante una excelente inteligencia, una excelente planeación, una decisión tomada por nuestros superiores, se da de baja a este bandido. Es así que uno en la reflexión, pues uno se da cuenta que queriendo hacer las cosas se logran y se destruye al enemigo, a estos bandidos que delinquían muy cerca de Bogotá. Bueno, mi coronel, muy corto y concreto lo suyo, sí, claro. Ese es el trabajo de las fuerzas militares, cumplir con lo que la Constitución manda, mantener la estabilidad jurídica, social, política, económica y la garantía de la seguridad para todos los colombianos, máximo cerca de la capital de la República. Pues bien, muchísimas gracias a todos. Llegamos al final de nuestro programa. Esta noche tenemos un ejercicio académico muy interesante en la Fundación, que es analizar en realidad cuál es la situación del país en seguridad, orden público y paz en el desgobierno de Petro, que ya va a completar un año, y después de que nos prometió que tendría su paz total, ya dice que no es paz total, que nunca ha dicho eso. O sea, miente con la misma facilidad que respira. El ELN y las FARC completamente alebrestados y mucha incertidumbre en torno a todo este proceso. Entonces vamos a revisar algunos aspectos de manera analítica y hacer un taller abierto para escuchar los conceptos de quienes nos acompañan e ir consolidando pensamiento. Se pegó. Bueno. Bien, todo. No, es que inició, pero luego se paró, no sé qué pasó. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.